Nuestro compañero Filipo de la Unión Sindical Estudiantil nos va a exponer un poco lo que fue el movimiento estudiantil y el sindicalismo estudiantil a lo largo de la etapa, un poco desde el inicio del 15M hasta el día de hoy. Se acercan malos tiempos para la educación. El acceso al Parlamento andaluz de un partido con el discurso social y económico de Vox pone ante el movimiento estudiantil de todo el Estado español un reto que, de no ser contrarrestado, se traducirá en políticas que empeoren la situación de toda la comunidad educativa y los y las estudiantes tenemos el papel primordial de ser vanguardia, en este caso de profesores y del resto de personal que trabaja en los centros educativos. Sin embargo, tal como se ha experimentado durante todo el primer cuatrimestre, el movimiento estudiantil está en un momento de total falta de unidad, con unas organizaciones y otras no solo promocionando únicamente sus propias fechas de movilización y sus propias campañas, sino también boicoteando las agendas de las demás, tal como se ha llegado a ver, ¿no? Es decir, unas organizaciones u otras haciendo comunicados en las que las convocatorias de movilización de otras organizaciones pues no son bien recibidas y se acusan las unas a las otras de hacer oportunismo de diversas maneras y formas, y eso pues bueno, es bastante dañino en general para todo el movimiento estudiantil. Pero no todo está perdido. Precisamente esta charla, debate, la vengo a presentar para poner luz sobre el hecho de que el movimiento estudiantil no siempre ha estado fragmentado y que seguir tal como está ahora mismo es insostenible para las organizaciones que nos defendemos de los y las estudiantes y al servicio del movimiento estudiantil. El movimiento estudiantil con el que tenemos que sacar victorias, tanto o más importantes como algunas que voy a comentar, y tratar de enmendar derrotas como la derrota con la que empieza el balance, este balance del movimiento estudiantil y del sindicalismo estudiantil. Aunque antes de eso quizá deberíamos definir un poco lo que significa movimiento estudiantil y lo que significa sindicalismo estudiantil. El sindicato es la organización básica de lucha de los trabajadores y las trabajadoras de cualquier centro de trabajo. Es donde se reúnen, donde preparan las fuerzas para enfrentarse a los excesos de la explotación de los empresarios y ese primer punto de contacto que tienen las personas con la lucha por sus propios derechos. Y el movimiento obrero, en ese sentido, es el lugar donde todas las organizaciones que se defienden como defensoras de los derechos de la clase trabajadora, de la clase obrera, se juntan para luchar por los derechos del conjunto. Es decir, es una unidad más grande que la primera unidad. Bueno, pues el movimiento estudiantil, el sindicalismo estudiantil funciona más o menos igual. Es decir, el sindicato estudiantil, aunque los estudiantes no estemos, digamos, formados como trabajadores y el centro de estudios no sea un centro de trabajo para los estudiantes, sí que tenemos que organizarnos para defender nuestros derechos en nuestra formación, por varios motivos. El primero, básicamente, porque nos formamos dentro del sistema capitalista para ser trabajadores y trabajadoras, con lo cual es impensable que cada vez que nos estamos formando no nos podamos organizar para formarnos de la mejor manera posible e incluso aprendamos a luchar por nuestros derechos incluso antes de tener que hacerlo en el entorno laboral. Por eso la importancia, digamos, de que exista una organización estudiantil que luche desde lo más básico que pueda ser un microondas en un centro de estudios hasta pues luchas más poderosas como pueda ser, digamos, la finalización de unas obras o como pueda ser la lucha por la educación. Y ahí, en la lucha por la educación, digamos que llega la siguiente unidad, que es la más grande, ¿no? Que es el movimiento estudiantil en su conjunto, en el que todas las organizaciones, desde la más pequeña hasta la más grande, se juntan para luchar por los derechos de los y las estudiantes y los derechos de la educación
en su conjunto, incluidos pues, los trabajadores, en este caso profesores y personal administrativo y de servicios, que está en todos los centros. Una vez definido eso, quizá deberíamos marcar un poco el inicio del periodo que hemos estudiado, ¿no?, en esta situación, que yo marco personalmente en el 15M. Y en el 15M, ¿por qué? 15 de mayo de 2011. Es una fecha que para el público general es la de cambio, digamos, de la comprensión política. Es decir, antes del 15M, digamos que la política se entendía de una manera y después del 15M empezó a entenderse de otra, no solamente, digamos, la gente más joven, sino que también la gente más mayor empezó a entender que la política tal como se había hecho antes, pues ya no se podía hacer ahora, y eso también sirvió pues para meter a mucha gente también dentro de las organizaciones estudiantiles, precisamente por el propio salto que supuso de conciencia el propio movimiento 15M, ¿no? Aunque, en lo que se refiere a estudiantes, el 15M llegó con una derrota en los años anteriores, en 2008, 2009, en la lucha contra la reforma del Plan Bolonia, que imagino que aquí la gente ya no entiende muy bien lo que fue la lucha contra el Plan Bolonia, pero sí, sí que entienden lo que es el resultado, porque todas las personas que estudiamos en la universidad a día de hoy estudiamos bajo el Plan Bolonia y bajo la comprensión del estudio. El Plan Bolonia tuvo algunas consecuencias para la clase trabajadora y sobre todo para los estudiantes trabajadores, ¿no?, porque hizo un cambio del ordenamiento académico de la universidad, separando el sistema de formación, que antes eran, digamos, 5 años de lo que se entendía que era una licenciatura, a un sistema de 4 años de grado más 1 año de máster, y que, además, era una novedad que traía también con la excusa de hacer que los estudiantes se implicasen más de manera práctica con sus conocimientos, incluía la obligatoriedad de ir a las clases y un cambio en la valoración del trabajo práctico. Es decir, porcentaje de la nota ya no era 100% examen presencial, sino que era pues una parte de la nota, del orden de entre el 20 y el 30%, que podía llegar incluso al 50 o 60 en algunas asignaturas, que es una nota práctica. Ese cambio, digamos, obliga en general a todos los estudiantes y las estudiantes a hacer lo que podríamos entender como horas extra, en las que, digamos que fuera del horario lectivo propio de la universidad, los estudiantes, aparte de estudiar para, digamos, avanzar en sus materias, tienen que preparar prácticas, ya sean individuales o en grupo, y eso pues les dificulta a todos los estudiantes que trabajan, les dificulta poder mantener el ritmo con respecto a los estudiantes que no trabajan, ¿no? Es un cambio que entendemos como un cambio de clase y es un cambio contra el que el movimiento contra Bolonia se manifestó, pero que finalmente no consiguió, digamos, deshacer, y bueno, pues le supuso un cambio muy importante, ¿no? Además, el precio de la matrícula de máster era más caro que el precio de la matrícula de grado, con lo cual todavía empeoraba un poco más la situación. Seguido del Plan Bolonia vino el tasazo, que fue ese cambio, ¿no?, digamos, en 2011 creo que fue justamente cuando cambiaron, digamos, el sistema de matrículas, pasaron de pagar un X% a pagar un 66% más, y es un aumento que se notó también en las segundas, terceras y cuartas matrículas, porque precisamente, ¿no?, es a lo que apuntan, digamos, estos cambios. La gente que suspende pues es gente que tiene que pagar más, cuando resulta que, a fin de cuentas, la gente que suspende puede ser por vagancia, pero la mayoría de los casos es porque tiene que estar trabajando para estudiar, lo cual empeora todavía más la situación de los estudiantes de clase trabajadora.
Hay que entender también que, a pesar del momento en el que estamos ahora, ¿no? El Plan Bolonia y el tasazo, ambos fueron llevados a cabo por la administración del Partido Socialista, aunque el acuerdo de Bolonia fuese del Partido Popular y en 1999. Es un caso, de hecho, análogo al anterior que ocurrió en el cambio de la educación secundaria con la LOCSE de los 90 y de los 2000, que fue una ley que aprobó el Partido Socialista pero que luego aplicó el Partido Popular. Es decir, se puede entender que existen ciertos acuerdos sobre los cambios dentro de la educación pública dentro del Estado español para hacer que la calidad vaya cada vez a peor y que no haya ningún gobierno que la cambie hacia algo que sea útil, ¿no? Todas estas experiencias, estas derrotas del movimiento estudiantil hicieron que la educación pasase, bueno, retrocediese, de hecho, varias décadas, pasando el precio de la matrícula, el precio del crédito, en 1996 rondaba los 6 o 7 euros y en 2011 se duplicó ese precio en la primera matrícula solamente. En fin, ¿qué podemos decir, no? El movimiento estudiantil, antes del 15M, contaba con los números. Se movieron grandes manifestaciones. Aquí en Granada, contra Bolonia, se movieron 3.500 personas. Madrid, Sevilla, Barcelona... Bueno, aquello fue un pitoste y de hecho, pues hay todavía hemeroteca al respecto de eso, ¿no? Todavía recordamos aquí en Granada cuando parte del estudiantado se metió en el rectorado también con la cuestión de Bolonia. Pero que al final, digamos que contaban con los números, pero no logró paralizar esa reforma, el movimiento contra Bolonia. Y la razón, al menos para mí, es muy simple, ¿no? Es decir, el movimiento estudiantil se organizaba, digamos, en aquella época, es decir, rondando el 15M, se organizaba en respuesta a los anuncios del gobierno. ¿Qué significa eso? Significa que cuando ya llega el problema y estamos con el agua al cuello, entonces el movimiento estudiantil se mueve, se revuelve y trata de recuperar un poco la situación anterior. Pero ¿qué pasa? Que cuando haces eso, cuando tú tienes ya a toda la gente dinamizada y en la calle ahí peleando, el gobierno pues ya lo tenía todo aprobado. Y ese fue, de hecho, uno de los mayores problemas que, de hecho, no consiguió superar el movimiento contra Bolonia. Como he dicho, el acuerdo de Bolonia es de 1999 y toda la revuelta estudiantil es de 2008. Es decir, casi 10 años después. Por tanto, surge la pregunta: ¿cómo se trabaja de tal manera que no vuelva a ocurrir lo del desastre de Bolonia y del tasazo? Bueno, hay dos respuestas, que son a la vez complementarias y a la vez contrarias. La primera, digamos que es la más intuitiva, ¿no? Es decir, que nos formemos como individuos para entender qué pasa cada vez que el gobierno habla de planes de futuro, de tal manera que podamos, digamos, anticiparnos un poco, ¿no? Hablar con la gente a nuestro alrededor y tal, y que estemos un poco listos para que cuando surja la oportunidad podamos pelear con mucha fuerza. La segunda opción es casi igual. Digamos que es incluso lo mismo, pero que en vez de como individuos nos organicemos como grupo y en vez de esperar a que la oportunidad surja, tratar de provocar esa oportunidad, convertirnos en parte activa y necesaria del cambio que queremos que haya en el mundo. Mi recomendación personal, evidentemente, es la segunda, y ahora vamos a ver por qué, ¿vale? Vamos a dar un pequeño salto luego al año 2013, ¿de acuerdo? El año en el que yo personalmente entré en la universidad y también el año de la aprobación de la LOMCE, también conocida como Ley Wert o BERT. Podemos hablar un poco de esa ley. Es una ley que venía a cambiar un poco la ordenación académica del sistema de educación secundaria, que básicamente tenía como punto, digamos, más controvertido
la implantación de las reválidas. De las reválidas en varias etapas, una etapa con 9 o 10 años, otra etapa al finalizar la ESO, otra etapa después de bachillerato y tal. Esa ley tenía un objetivo que cuando la estudiamos nos pareció aberrante, y era que quería establecer también un sistema de ranking de centros educativos. Un ranking de centros educativos en el que, nos gustase o no, había unos centros que iban a recibir más financiación pública y centros que iban a recibir menos. Una especie de selección de excelencia que iba ligada necesariamente a las notas que recibían los alumnos en las propias reválidas. Había en aquel momento, ¿no?, había un bulo que se decía desde el gobierno, que era que la reválida esta de los 10 o 12 años antes de pasar a la ESO era una reválida, digamos, orientativa, ¿no? Es una reválida que servía para decirles a los chavales que tú estás bien preparado para ir a la universidad, y que había otros chavales que a lo mejor había que encaminarlos al FP o a lo que sea. La realidad de esa reválida era que era una reválida que establecía ya un ranking en el que la financiación de ese centro estaba ligada a la nota. Con lo cual, si un estudiante o una estudiante sacaba una mala nota, puede ser que para él o para ella no fuese una cosa terrible, pero para la gente que venía después, sí. Y eso, pues, generacionalmente también se entendía como una forma de establecer una falta completa de financiación para los centros que estuviesen en zonas más deprimidas del país, es decir, centros que estuviesen en zonas con altas probabilidades de exclusión social, centros que estuviesen pues en zonas más empobrecidas, con inmigrantes que no tenían acceso a la educación complementaria y todo eso, pues iban a recibir peores notas y, por tanto, iban a recibir menos financiación, y iba a convertir, digamos, a todo el extrarradio de las ciudades y todas las zonas de la clase trabajadora en guetos. Porque, al final, lo que se consigue con eso es que toda la gente que quiera tener una educación buena para sus hijos se cambie de barrio a barrios más ricos, dejando, digamos, a la gente más empobrecida cada vez en peores condiciones en sus barrios, ¿no? Esa es probablemente una de las leyes educativas más duras que se hayan aprobado en el Parlamento. Y el factor de clase era más evidente que en cualquier otro de la historia del régimen del 78. Y que cuenta, de hecho, con elementos como la propia reválida que el franquismo desechó por inútiles. Es decir, al final de la época de Franco, digamos que a principios de los años 70, las reválidas se quitaron porque, de hecho, el Nodo hizo un documental diciendo que cómo podía ser que de 20 alumnos que empezaban en el colegio, solamente 4 o 3 llegasen a la universidad con ese sistema. Y entonces lo quitaron de en medio. Alucinante, ¿no? Pero, y esa es la parte importante, ¿no?, el movimiento estudiantil se había preparado 5 años después de la derrota de Bolonia, y con el empuje que sintió buena parte de la juventud del movimiento 15M, las organizaciones que estaban verdes en 2008 eran, yo las llamo máquinas de conflicto, que estaban listas para enfrentarse a la reforma. Y lo más importante, aunque hubiese varias plataformas distintas, se logró, no sin esfuerzo, que trabajasen juntas en una agenda de movilizaciones. Aquí, en Granada, se lograron manifestaciones nunca antes vistas, siendo una contra la LOMCE con cerca de 10.000 estudiantes. O sea, fue un momentazo, yo aluciné ese día. De universidad y de IES, con 3 organizaciones distintas, y además 2 de ellas peleadas, tirando del carro. Muchísimo se puso en el asador para tumbar esa ley, y la ley
ya no funciona como se lo habían imaginado. Es decir, aunque no la hayan derogado definitivamente, ya en 2016 la cuestión de las reválidas dejó de ser una realidad y ahora pues en 2018 pues digamos que hay anuncios del gobierno del Partido Socialista diciendo que va a retirar ciertas partes y que va a cambiar la cuestión de la ratio a mejor y tal, que eso, bueno, lo tendremos que ver, pero en principio no está mal, ¿no? Muy bien. El final de las reválidas, esa es una parte muy importante, también ha supuesto el final el desmantelamiento del sistema de puntuaciones, con lo cual podemos afirmar que el movimiento estudiantil se organizó, estableció una unidad y consiguió vencer a una ley educativa después de haber perdido con la anterior. Con lo cual podemos decir que algo se puede conseguir con el movimiento estudiantil y con las organizaciones estudiantiles que se prepararon antes de la cuestión de la LOMCE para poder enfrentarse a esa cuestión. Bueno, ¿qué lecciones ha sacado el movimiento estudiantil de esa victoria? La primera, que ya la hemos comentado, es que la unidad lleva a victorias. Y la segunda, sin embargo, viene a decir que no hace falta que estén siempre juntas. Y a día de hoy, 2 años después de la victoria contra la LOMCE, las organizaciones están en un momento terrible de relaciones. Y eso se ha reflejado en la derrota aquí en Granada del conflicto por el calendario académico, la situación estancada de los avances en la universidad en lo que respecta a la formación en idiomas, una situación cada vez más desigual entre estudiantes que viven en la Vega de Granada y en la ciudad, por ejemplo, en el uso del transporte público, y la falta de consenso y unidad, la falta de consenso y unidad para luchar por dotar a las FPs de institutos públicos, de materiales y espacios adecuados para la formación. Esas derrotas no son derrotas de este cuatrimestre, son derrotas que durante los últimos 2 años se han fraguado. Es decir, cuando en la Universidad de Granada se quiso establecer un calendario académico como el de ahora, que cuando nosotras nos pusimos a verlo ya nos dimos cuenta de que estaba perjudicando evidentemente a los estudiantes de clase trabajadora, quisimos hacer campaña. Y se hizo campaña, pero la cuestión está en que la falta de unidad llevó, por ejemplo, a que se estableciese un encierro en la Facultad de Ciencias y que de ese encierro las reivindicaciones, digamos, fuesen seguidas por parte del movimiento estudiantil, pero que incluso desde dentro de ese encierro se negase a organizaciones a participar. Con lo cual, esa organización, digamos que se encerró, valga la redundancia, en sí misma y llegó a creer que podía establecer una especie de nueva situación con respecto al rectorado. El resultado final es que las organizaciones del movimiento estudiantil trataron, digamos, de ayudar un poco a ese movimiento, pero precisamente por la negativa de la participación se consiguió una sonora derrota. Cuando la rectora se reunió con representantes de ese encierro, les firmó un papel manuscrito diciendo que iba a escuchar sus reivindicaciones y 2 años después seguimos esperando. Es decir, hay que hacer un balance crítico de cómo ha afectado, digamos, la victoria contra la LOMCE al movimiento estudiantil, de cómo puede ser que nos hayamos, digamos, retrotraído a una situación previa a la propia lucha contra Bolonia, cómo puede ser que las organizaciones, aunque existan, estén en una situación de conflicto permanente. Eso es una cosa que desde luego, la Unión Sindical Estudiantil trata de luchar en contra, ¿no?, de esa tendencia, pero es una tendencia que
se nos escapa un poco. Es decir, hay organizaciones que están existiendo a nivel del Estado español que están en conflicto. Y como están en conflicto, no se permiten las unas a las otras hacer crecer al propio movimiento estudiantil con unas reivindicaciones tan justas como es la eliminación, evidentemente, de las tasas universitarias. ¿Cómo puede ser que casi 10 años después, no, de hecho, 10 años después de tener el tasazo encima, no se haya organizado el movimiento estudiantil para quitarlo? Eso es, evidentemente, resultado de que el movimiento estudiantil ahora mismo no está unido y hay que decirlo claro, tenemos que unirnos. La lucha de las FPs en los institutos públicos, la lucha por los materiales, es probablemente una lucha que ahora se nos está viniendo encima y que yo personalmente me permito adelantar para todas vosotras, ¿no? Que es que los centros públicos donde se dan FPs están siendo deliberadamente empeorados por la Administración para derivar a estudiantes a centros de FP privados. Es una lucha que vamos a tener en un momento bastante cercano y es algo para lo que tenemos que prepararnos. Quizá tratar precisamente de reavivar una unidad para poder enfrentarnos a ese elemento tan duro que está viniéndonos encima. En fin, el momento en el que estamos es un momento delicado igualmente, porque la derecha se está organizando en los parlamentos y en la calle para acabar definitivamente con un sistema educativo público, ya de por sí deteriorado tras años y años de crisis, y solo la organización de los y las estudiantes tiene la capacidad de formar a las personas que van a luchar en el futuro próximo contra los avances del capitalismo. Una organización que tenga claras las ideas de la lucha de clase, que tenga claras las ideas de que la lucha es de clase y es unitaria. Una organización que reconozca las lecciones del pasado y esté en un constante trabajo, en constante tensión, para crecer cuando el conflicto es más calmado y para vencer cuando empiecen a haber problemas. Una organización que luche por la educación, una educación que debe ser pública, gratuita, de calidad, en igualdad. Y por descontado, decir que creemos que la Unión Sindical Estudiantil es esa organización y que cuanta más gente se organice en ella, más fácil será llegar a esos objetivos. Muchas gracias.